Hola, ¿qué tal? Muy buen viernes para todos. Arrancamos este break posterior al 25 de diciembre, así que esperamos que hayan tenido una feliz Navidad. Y bueno, muchas gracias por sumarse. Frank, ¿cómo estás? Buen día. Robert, buen día. Sí, la verdad que un día que ha quedado medio raro ensanguchado el jamón del sándwich de feriados. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre hoy. El día miércoles, la verdad que fue un día bastante innecesario en el mercado. No pasó nada. Eh, y bueno, vamos a hacer un recap, un pequeño, no sé si recap, pero bueno, ver cómo terminó el año y eh, como arrancamos, lo despedimos, ¿no? Último break del 2025. Ya el próximo viernes eh, pasamos la hoja, como quien dice, eh, y arrancamos con el 2026. Veremos cómo nos trata. Ojalá fuera un poquitito menos volátil, ¿no? Un poquito más estable y no la ensalada. La ensalada no, la montaña rusa, no la ensalada rusa. Me quedé con la idea de la ensalada rusa navideña. No, no. La Te quedaste montaña el 24 en rusa. la noche. Sí, 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 sí. La montaña rusa ¿cómo es? De emociones que nos tocó vivir este año. Sí, así es, Frank. Ha sido un año muy volátil también en lo externo, en donde los activos también tuvieron eh, mucha volatilidad, mucha variación, fundamentalmente con los aranceles de Trump allá por el mes de abril, pero después también se fue calmando internacionalmente y localmente el último trimestre fue muy bueno, sobre todo contando a partir del 27 de octubre, post elecciones legislativas, ¿sí? Eh, Así que vamos a tener un poquito de mirar para atrás en términos muy generales y un poquito de mirar para adelante, o por lo menos también lo que está pasando actualmente. Merval, política y crudo, bueno, esto nos llamó bastante la atención. También acá tuvimos dos momentos grandes de volatilidad. Una, la de los aranceles, y la segunda, sí, la segunda de volatilidad fue en el periodo entre la elección fundamentalmente de Buenos Aires, previo también, ¿no? Ya en el mes de julio se nota eh, un inicio de una toma de ganancias que se acentúa con la elección de septiembre y después de ahí una fuerte recuperación. Aún así, el Merval está todavía levemente negativo en dólares y hubieron sectores que se pudieron defender mejor que otros, Fran. Sí, obviamente que siempre suceden este tipo de cosas donde hay sectores que, digamos, soportan mejor cierto tipo de crisis. Y aunque en general, bueno, nuestro Merval está bastante acotado en cuanto a los sectores que predominan, ¿no? Con claramente el sector energía dominando, pero bueno, el sector de los bancos sufrió bastante, ¿no? Este periodo. Eh, pero bueno, en general, el resto de los más importantes que tienen más que ver con el sector energético, eh, tuvieron muy buena performance. Eh, a pesar de las caídas bastante fuertes eh, del petróleo, ¿no? Eh, y bueno, nada, veremos a ver cuánto demoran en recuperar lo que han perdido. En general, el año no fue excepcional, ¿sí? No fue bueno, no fue un 2024. Veremos cómo terminamos, perdón, cómo arrancamos el 26. Ojalá sea recuperando esos máximos que vivimos allá por enero, ¿sí? Pero bueno, a ver si el sector en general el sector, el índice como país, ¿no? Termina de recuperar lo perdido.
Sí, correcto, Fran. Ahí el punto fuerte pusimos Vista, que no forma parte del Merval, no pusimos Meli porque está más diversificado y Vista depende casi 100% de Argentina, entonces lo consideramos como Merval, ¿no? Pero bueno, un poco también para poder graficar la situación de Vista e YPF con un crudo, ¿sí? Un Brent que cae 18% en el año, no es menor. Esto en algún momento debería comenzar a corregir el precio del crudo, ¿sí? Pensamos, y ya lo vamos a ver con otros commodities, que bueno, acá en algún momento debe darse alguna reversión. Quizás el mercado está demasiado negativo con respecto a los niveles de actividad internacional. Hay una sobreoferta y una producción muy fuerte de crudo, eso le mete presión y pensando también en una economía más ralentizada hacia el 2026 es donde el crudo ha perdido momentum, como le decimos. Bueno, eso sin lugar a dudas afectó bastante a YPF, a los bancos lo afectaron más cuestiones locales, coyunturales, de lo que fue el proceso electoral. Cepu fue la joya que tuvimos en el Merval. Acá pusimos los principales ADR y un poco eh, re- otros ADR que representan distintos sectores de la actividad. Así que bueno, esperamos que el 2026 sea un año mejor para el Merval, que la campaña agrícola que se viene, que parece ser muy buena, ayude a traccionar los niveles de actividad y los niveles de actividad ayuden a traccionar las valuaciones de las empresas vía estado de resultado, ¿no? Pero bueno, el Merval ahí no tuvo el mejor año, tampoco fue un año malo para todo lo que vivimos en el medio, esa montaña rusa que vos mencionabas, Fran. Y bueno, quizás para lo que pudieron aprovechar el trade electoral eh, hacia finales de octubre, sin lugar a dudas sí ha sido un buen trade, un buen resultado, y ahí se nota más cómo le costó, ¿sí? a Vista YPF afectado por el precio del crudo lograr capturar beneficios más altos. Y a Galicia fundamentalmente el mal balance, ¿sí? Pensemos que Galicia tiene un sector de negocios que la estuvo redituando muy bien en la primera parte del año, en el primer semestre, que fue tarjeta naranja, su fintech, como ellos les gusta decir, algo que para el mercado, bueno, lo de fintech todavía para Naranja X está lejos de ser tratada así, ¿no? Está muy lejos de lo que puede ser una fintech y ser un competidor serio en el segmento. Así que se sigue tratando como banco y bueno, los resultados no fueron buenos para Galicia. Pero los que sí tuvieron un buen año, sí, no sé si decir un muy buen año, pero sí para el contexto un buen año fueron los bonos. Y ahí la duration eh, pagaron, ¿sí? Si bien tenemos ahí en el gráfico una distorsión con el L30, pero habría que sumarle los dos pagos de amortización, queda positivo, pero Fran, la duration cumplió su efecto y en un año positivo fue el sector, el tramo de la curva que más pagó. Sí, una fuerte ganancia de capital. Ahí la L30, como comentabas, Robert, pagó 16% de capital, es decir, que eh, la realidad es que está positivo, sí, más o menos, si le sumamos ese 16%, nos queda más o menos un 6% positivo. De todas maneras, obviamente con los bonos más largos, ¿sí? 38, 41 y 35, fue muchísima la compresión de tasa y ahí es donde más se nota, ¿sí? Eh, Acá también podemos ver el lío que se armó, ¿sí? Incluso allá por el mes de abril, el primer sacudón fuerte donde toda la deuda global sufrió mucho, ¿sí? Esa no es nuestra, esa es, como mencionaba recién Robert, el tema de los aranceles y las cuestiones de Trump, que en principio se solucionó bastante rápido porque, eh, digamos, tuvimos buenas señales por parte del gobierno americano
ahí en ese momento, incluso refiriéndose directamente a nuestro país como uno de los que no iba a estar afectado por todo este lío. Bueno, y ahí rápidamente recuperaron los bonos parte de esa gran pérdida que habían tenido. Y luego, bueno, a partir de julio con las previas electorales, ¿sí? Después del pago de los cupones de julio. Eh, Ahí, bueno, tuvimos eh, otro, otro par de meses complicados, ¿sí? Hasta, bueno, mencionaste recién, el día luego de la elección, donde la verdad que la suba fue completamente vertical, y llegamos a los niveles de ahora con un riesgo país rondando los 500 puntos, es decir, un poco más de 500 puntos, pero con una realidad completamente diferente a hace nada, 3 o 4 meses atrás. Completamente bienvenido, porque, bueno, entendemos que eh, el objetivo del gobierno es normalizar un poco todo lo que es la curva de la renta fija en dólares para, en principio, no salir a buscar deuda de forma directa, pero bueno, para acomodar un poquito el barco, generar más estabilidad y, digamos, generar confianza en el inversor para en un futuro posiblemente no tan lejano, que el ministro Caputo diga que no lo quiere hacer ahora mismo los pagos de enero, pero en un futuro no tan lejano lograr dinero fresco con nuevas emisiones en dólares, ¿sí? Ya se hizo un testeo, pero bueno, salir a emitir nuevamente. Y lo que se aclaró Caputo, que no quiere emitir en Wall Street, no quiere emitir en Ley Nueva York, quiere que la gente confíe en nuestra moneda y confíe en las políticas del gobierno y emitir deuda a nivel local, ¿sí? Vamos a ver cómo sale ese juego. En principio, la mejora ha sido clara, ha sido notoria en este último tiempo, y esperemos que siga así, y encaminemos a los bonos no voy a decir valores iguales a nuestros vecinos, pero bueno, más cercanos al 3 4% de riesgo país o de prima de riesgo país, que sería realmente una victoria extraordinaria a esta altura del gobierno. Sí, sin lugar a dudas. El riesgo país también hizo un viaje parecido al de los bonos. Estamos terminando mejor el año de como lo iniciamos, Fran, y eso se ve en el precio de Ujú. las valuaciones. Nosotros no imaginamos que la colocación de deuda de la N29 no tiene que haber sido tan exitosa para Caputo, ¿sí? Por eso está pensando más en algo que sí, que es una locura, él lo menciona. No tenemos mercados de capitales, no tenemos fondos de pensión en donde las propias empresas, ni siquiera el Estado, deberían ir a buscar su financiamiento para crecer. No, no estamos hablando de flujo de fondos, sino financiamiento estratégico de mediano y largo plazo. Y eso lamentablemente Argentina lo perdió allá en el año, por la década del 2010. También acá otro punto que es importante destacar es que en el tramo de la deuda en dólares lo que hace un poco falta es normalizar el calendario de vencimiento, ¿sí? Por eso quizás Caputo tampoco ve tanta urgencia en hacer emisiones en Wall Street, porque no está pensando en nuevo endeudamiento, sino en una especie de roleo, de normalización de la curva, ¿sí? No tener concentrados los vencimientos tanto en el corto plazo, en los primeros años, sino que ir pudiendo hacer colocaciones más bien bullet a vencimiento, ¿sí? Y que eso desestrese las necesidades de dólares. Esperemos que vaya hacia ese lado el gobierno. Dos comentarios: finaliza el blanqueo ahora el 31 de diciembre, eso puede poner presión en precios y pensamos que puede haber, no está cuantificado cuánto puede ser. Esto pensemos que era la obligación de mantener los,
aquellas inversiones del blanqueo que superaban los $100.000, los montos blanqueados superiores a $100.000, entonces llega a su finalización con una buena ganancia. Si pensamos costa a costa, 10% en dólares no es una mala ganancia. Eh, Promedio. Entonces, bueno, ahí pueden haber muchas necesidades de fondos, que ya lo vamos a ver en la próxima placa, que han existido esta última semana fundamentalmente. Entonces, puede haber un movimiento eh, en los primeros días de enero con respecto a ese dinero, si muchos piensan que es necesario, tienen la necesidad de volcarse a la economía real. Y la segunda eh, cuestión que también ha ayudado un poco a los bonos en estos últimos días son cuestiones estacionales para diferimientos de impuestos. eh, Se estiran las liquidaciones de ventas de bonos, ¿sí? Hasta pasado el 31 de diciembre. Eso permite reducir impuestos cuando uno invierte a través de fondos comunes de inversión, o también reducir impuestos en las personas humanas con efectivo. Así que, bueno, siempre diciembre es un mes bueno para los bonos. Podemos tener algunos movimientos a principios del 2026, pero que no lo vemos como un cambio de fundamentos, ¿sí? Sino como una cuestión de momento, ¿sí? De fuerza de oferta y de demanda de bonos. Y hablando un poco de oferta y demanda, lo que vimos esta semana y nos parece bastante importante es que se recalentó el mercado de tasas, el central sigue abasteciendo de liquidez en el segmento simultáneo al 20%, pero sí se notó esta semana fundamentalmente, Fran, bueno, una suba de tasa y bueno, la demanda de la época, el pago de salarios, el cerrar balance, la estacionalidad parece que ayudó mucho en ese contexto. Sí, sí, la demanda de dinero parece que aumentó firme, sí. Eh, bueno, quizás voy a tirar una de optimista, pero se vio la verdad que un nivel de actividad que yo no recordaba ver en bastante tiempo, sí, algunas imágenes impactantes con shoppings, bueno, sobre todo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero shoppings repletos de gente a las 3 de la mañana haciendo compras navideñas. No me acuerdo de haber visto una imagen similar. Em, y bueno, ojalá que esa sea la demanda de dinero que ha generado esta suba de tasas. Eh, Ha sido significativa, sí, con algunas de las letras llegando a 35 de rendimiento, eh, y no en plazos tan largos. Recordemos que hace un par de semanas atrás, 2 semanas atrás, ninguna llegaba al 30. Entonces, bueno, una opción interesante si tenemos dinero disponible de corto plazo, como para colocarlo en letras, rendimientos muy por encima de cualquier plazo fijo eh, que pueda existir ahora en el mercado, que están, entiendo que la gran mayoría por debajo del 25. Entonces, bueno, es más, sino más cerca de 20 que de 25. Entonces, bueno, es una oportunidad digamos, abre en caso de tener em, algún dinero disponible, eh, sobre todo para el corto plazo, ¿sí? Donde, bueno, 35% eh, es una linda alternativa, y si no, bueno, vamos a la que ya teníamos, ¿sí? De ir a los SER. Ya venía rindiendo lindo. Ahora digamos que se abre otra ventanita nada más. Y bueno, no sabemos, no creemos incluso que vaya a durar mucho. Así que quizás es algo para aprovechar en el cortísimo plazo. Sí, probablemente estas demandas de dinero tiendan a ir reduciéndose conforme avance el principio del año. Quizás pueda tomar 1 o 2 semanas de enero del 26, pero pensamos que esto debería comenzar a aflojar eh, esta demanda de dinero estacional hacia esa primera quincena. Tamar, bueno, como vos decía Fran, Tamar ha subido, las tasas han subido y quizás es un buen momento para posicionarse. Así que bueno, ahí por el lado de tasas
Esto también quizás si el día miércoles se notó la subetasa en algún momento de la rueda haya ayudado a frenar un poco la subida del dólar, y que se quede por debajo del MEP, por debajo de la línea de los 1.500 puntos y no por encima. Así que, bueno, también es un poco un lado positivo, ¿no? O sea, el ver que sube la demanda de dinero con sus costos, lamentablemente, que es la tasa de interés, sea positivo para demostrar un nivel de actividad más sólido, como vos recién, Fran, referenciabas a imágenes vistas de compras, en shoppings, en gente Sí, sí. viajando, ¿sí? Nosotros también hemos visto a nivel interno mucha necesidad de fondos, mucha necesidad de cubrir pagos de último momento, así que bueno, parece que el nivel de actividad está queriendo, no sabemos si despegar, pero sí empezar a tomar un poco más de velocidad. Y si vamos al plano internacional, primero la plata, ahora el platino. Con ustedes el platinum, que está peleando con la plata ahí en los commodities palo y palo para Cabeza a ver cabeza. quién exactamente, quién queda por encima, ambos con rendimientos superiores a 150%, Fran, en el año. Bueno, Qué sí, locura, sí, estos dos gráficos. sí, la verdad que ha sido un año completamente excepcional, ¿sí? Lo hablábamos el día martes, si mal no recuerdo, eh, y ya lo habíamos mencionado antes, que la plata estaba atrasada respecto eh, al oro, ¿sí? Que el oro había tenido una suba excepcional, ya venía subiendo muchísimo. Ahí lo podemos ver, casi 70%, ¿sí? 69% en el año, que ya de por sí es un número casi que irrisorio para la suba anual. Pero bueno, lo que es la plata y el platino, que son por ahí eh, metales, digamos, más industriales, ¿sí? Que se utilizan mucho en la industria, por ahí no tanto eh, en, bueno, si bien el oro también se usa en la industria, no vamos a aclararlo, pero eh, claramente el oro tiene otro contexto, sí, más de valor intrínseco. Em, pero bueno, la suba ha sido eh, completamente vertical, sobre todo en este último mes de diciembre para la plata y el platino, que bueno, han sido los grandes ganadores del año en cuanto a sectores, digamos que rompiendo absolutamente cualquier tipo de barrera que se les haya planteado. Em, si bien tienen estas subas, lo que veíamos el otro día es que todavía habría margen para que siga subiendo, ¿sí? Debería llegar posiblemente al rango de los $80, está en 73, o sea que todavía encima tiene otro tanto más para subir. Veremos hasta dónde dura, ojalá sigan en este camino. Y bueno, eh, todo el que tenía algo de plata, algo relacionado con la plata o el platino es un poco más complicado de conseguir, digamos, de nuestros lados, pero todo el que tenga algo relacionado con la plata, felicitaciones porque la verdad que ha sido un gran activo para tener. Sí, ahí lo mencionábamos, Fran, pareciera que quieren volver a ese promedio, ¿sí? Lo vemos en el cuadro de la derecha con el Platinum y su relación con el oro, ¿sí? El oro se había escapado mucho, bueno, un poco, quizás esto localmente lo podemos replicar un poco más con la plata, o lo hemos podido replicar un poco más con la plata, ya que es difícil acceder al Platinum. Ya en el cobre a nivel internacional, que ahí que en el gráfico de la izquierda es el color naranja, es difícil, ¿sí? Por ahí ya empezar a conseguir, hay mineras de cobre, hay fondos que siguen al cobre, pero no tiene tanta liquidez ni hay tantas alternativas como con el oro primero y con la plata después. Pero bueno, esto está marcando un termómetro de las necesidades de minerales, de las necesidades que están demandando, ¿sí? El cambio, la Agenda 2030, la descarbonización de la economía, también las tensiones geopolíticas. Un cambio paradigmático que se dio en el oro, lo mencionamos en algún break, fue que a partir del congelamiento de las cuentas
en dólares en el exterior de Rusia en el año 2022 por su invasión al Donbass y a Ucrania. Eh, Eso llevó, ¿sí?, a que muchos países vieran como un peligro tener dólares y comenzaron una migración que comenzó con los bancos centrales de atesoramiento en oro, ¿sí? Pensamos que esa tendencia va a seguir. Los que llegaron tarde un poco a ese cambio de tendencia fueron los inversores institucionales vía ETF, que recién lo empezaron a hacer con fuerza este año y de manera sostenida. Eh, y bueno, pero también un poco, digamos, hay que comenzar a rebalancear los precios relativos, ¿sí? Y es ahí donde vemos quizás algún potencial del crudo, porque la verdad que hoy por hoy, si miramos el que tenía plata o el Banco Central que tiene oro, subiendo un 60%, cayendo un crudo un 20%, tiene casi una capacidad del doble de riquezas medida en crudo, ¿sí? Entonces también pensamos que en algún momento, en alguna serie de mediano plazo, esto va a tener que buscar quizás su equilibrio, ¿sí? Y que sea un poco más bullish con respecto al oro. Así que bueno, un poco siguiendo con esta tendencia de los metales, hoy se suma el platinum, probablemente veamos otros más y lo vamos a ver probablemente la semana que viene en en nuestra carta a los Reyes Magos que le vamos a pedir al 2026. Vamos Un a ver spoiler. quizás también algunos fundamentos que sigue teniendo el, el oro. Exacto, bueno, ahí tiramos un pequeño spoiler para la semana que viene, que va a ser eh, el objetivo, digamos, o lo que queremos para el 2026, o lo que nos gustaría que pase. Em, Así que va a ser más a modo de deseo. Pero bueno, en principio, digamos que ha sido un año interesante, muchas idas y vueltas, y seguimos. El S&P con valores cercanos al récord, hizo varios este año, sí, hizo varios récords este año. De hecho, si mal no recuerdo, tuvo varios días consecutivos de récord para el S&P en algún momento. Em, y luego, bueno, se terminó acomodando por donde viene. En el 2000, perdón, ahí está clarito el gráfico, este está más extendido, pero está clarito el evento disruptivo del año en el mes de abril, eh, con caídas más que fuertes, ¿sí? Sectores cayendo por encima del 50%. Em, hay Hay, digamos, hay sectores que están empujando fuerte, la inteligencia artificial, ya lo hemos ido hablando más de una vez, inteligencia artificial que pues, algunos hablan de burbuja, otros hablan de que, bueno, que como al ser una tecnología tan disruptiva, los valores están justificados, ¿sí? Porque, bueno, viene a cambiar al mundo como lo conocemos, entonces, bueno, está justificado el gasto, el gasto, no, perdón, el precio. Pero bueno, ¿cómo es? Las valuaciones están altísimas, sí, lo vimos la semana pasada con valuaciones muy altas respecto eh, a los ingresos de las empresas. Eh, Veremos cuánto tiempo eso se puede justificar, y vamos a tener que esperar a varios balances más que positivos para justamente mantener esos números. Em, Vienen siendo 3 años muy, muy buenos, ¿sí? A partir del 2023 que tuvieron una recuperación grande, ¿sí? Con suba de más del 20%, ¿sí? Ahí, como dice, no se ve desde los 90. Desgraciadamente sabemos cómo terminó eso un par de años después, esperemos que no se repita. Creo, Robert, no sé si lo entendés así, es o se habla de una situación similar, ¿no? La crisis justo de apenas cruzamos el milenio, eh, se dio también con una tecnología muy disruptiva, o con el auge de algo muy disruptivo, como fue el Internet en general. Eh,
Y ahora la inteligencia artificial pareciera estar siendo una cuestión similar. Sí, correcto. Allá por el año 95 y 99 tuvimos 5 años de suba consecutiva por arriba del 20. Es algo que desde el crash del 29 no se veía, ¿sí? Eh, Todavía no llegamos al 20 en este año, estamos ahí, estamos en un 17%, estamos cerca, pero todavía no se ve. No podemos, Fran, hablar de burbuja cuando los flujos libres de caja, las cajas que están generando las empresas, es billonaria en dólares por año, ¿sí? Cuando tienen resultados positivos, con lo cual no estamos hablando, en un momento vimos en el mes de noviembre, no, perdón, en octubre, que habían empresas que las que más habían subido, que eran o no tenían resultados positivos o no tenían ingresos. ¿Sí? Y eran las que más habían subido en el cucú. Bueno, esa se desplomaron, eso sí pudo haber sido como una especie de burbuja en parte, pero eran empresas mínimas, ¿sí? Del índice, ¿sí? Entonces no cabería para la del S&P, para las del QQQ, ¿sí? No hacen al mercado, ¿sí? Y en estas hoy por hoy no. ¿En dónde están las incógnitas de la inteligencia artificial? En la gran necesidad de CAPEX que están necesitando, en la gran necesidad de fondos para construir nuevos centros de datos, para desarrollar nuevos semiconductores, para el volumen que necesita la industria para crecer. Y ahí es donde muchos ven que puede estar el talón de Aquiles de la inteligencia artificial, es decir, desarrollar, enterrar grandes cantidades de dólares y que no llegue a tener el potencial de dinero que está consumiendo. Sí, o sea, digamos, es prácticamente como esas startups que consumen mucho, que queman mucho dinero al comienzo y después se desarrollan, más o menos en eso están empresas eh, muy desarrolladas de los índices que con su escala sí pueden provocar un shock si las cosas no salen bien. Pero bueno, también estuvo Trump, ¿sí? Con su política de dólar débil, también está Trump con su política de seguir manteniendo déficit presupuestarios por encima del 6%, cerca del 7% en relación al PBI, y eso sin lugar a dudas también en una serie de mediano plazo también está ayudando, ¿sí? a, a estas valuaciones. Fran, 3 años consecutivos a nivel de índice, si hubiésemos apostado por el S&P al 20% sin lugar a dudas, es un gran deseo para el 2026, un cuarto Sí, año sí, al 20%. que se mantenga la tendencia. Em, Así, básicamente, eh, bueno, sería una noticia interesante porque creo que, como comentábamos recién, Robert, creo que acá es donde las empresas siguen generando flujos. Sería interesante ver que siga habiendo interés en todo este asunto y que siga habiendo ventas y que, digamos, la economía siga avanzando. Em, Sabemos que esto no es lineal, sabemos que esto tiene periodos donde se enfría, ¿sí? Por cientos de miles de razones, vaya, no nos podemos poner a explicar todo, pero em, digamos que hay optimismo, ¿sí? No, en general hay optimismo y no hay tanto, digamos, eh, factor o cataclismo que se anuncie o que pueda afectar directamente esta suba. Por ahora se está dando todo bastante orgánicamente. Em, Quizás algunos números un poquito más grandes que otros, pero las subas son bastante orgánicas. Entonces es interesante verlo de ese lado y ver cómo avanza todo, ¿no? Ojalá se mantenga así, ojalá tengamos un par de años más así de buenos. Y bueno, quizás el desarrollo de esta tecnología tan de avanzada nos ayuda con la tarea, ¿no? Sí, correcto, correcto, Fran. Yo ahí, eh, por lo menos de corto plazo, también tengo esa visión, ¿sí? Como que en el 2026 la música va a seguir sonando. En algún momento vamos a tener que ver algo difícil, si podemos verlo ahí en el 2022, que fue un año muy complicado,
eh, porque la política de déficit presupuestario no puede seguir en este nivel. Eh, el dólar débil nos sigue ayudando, aunque ahí hay un frente que hay que ver cómo se termina de resolver, que es China tampoco quiere dejar sobrevalorar su moneda, con lo cual podemos entrar en una guerra de monedas entre las dos guerras, perdón, entre las dos monedas más importantes del mundo. Dejamos esto un poco separado al euro, pero sí transaccionales como el dólar y el yuan. Entonces, bueno, hay que ver cuáles pueden ser los futuros frentes de tormenta. Por ahora somos optimistas, disfrutamos del día soleado y bueno, se viene cerrando otro año bastante bueno en términos generales para la inversión. eh, Así que bueno, para disfrutar también de los beneficios de haber ido por mercado de capitales. Así que bueno, con Exactamente. esta presentación, con esta placa ya llegamos al final del último break del año. Les agradecemos mucho por haberse sumado a los distintos breaks. Así que bueno, y desearles muy feliz fin de año y un próspero 2026, Fran. Exacto. Sí, nuevamente agradecer la presencia y bueno, terminamos un nuevo año de breaks y vamos por varios más. Y bueno, muchísimas felicidades para todos por un 2026 lleno de éxitos y nos estaremos viendo el año que viene, ¿no? Vamos a hacer el chiste fácil. Nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Muy buen fin de Muchas semana gracias para a todos, todos. que estén muy bien.